Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo video en el canal y como ustedes también ya se dieron cuenta desde el video pasado, pues estamos estrenando un nuevo fondo. Esto con el objetivo de que los videos cada vez se vean mejor y que ustedes tengan siempre la mejor calidad. Entonces me gustaría que por ahí me escribieran en los comentarios qué les parece este nuevo fondo y pues ahora sí podemos arrancar con el tema. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre la molécula de agua. La molécula de agua es prácticamente indispensable para la vida del ser humano y de otros seres vivos. ¿Por qué? Porque gracias a ella se pueden cumplir diversos procesos fisiológicos que obviamente nos van a mantener con vida, ¿sale? Nos van a mantener en el estado que actualmente nos encontramos. Entonces, primeramente, antes de adentrarnos en cuanto a los efectos y funciones del agua, hay que conocer muy bien su estructura química. Nosotros, desde que somos chicos, nos enseñan que el agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sale? Esta molécula de H2O ya la dominamos a la perfección. Sin embargo, es muy importante que nosotros conozcamos la forma en que estos tres elementos, se organizan en el espacio, ¿sale? Su organización geométrica es fundamental para entender las propiedades del agua. Y justamente este esquema nos va a ayudar precisamente a puntualizar esta figura geométrica. Si nosotros tomamos los libros de bioquímica, nos apuntan que la molécula de agua tiene una forma tetraédrica. ¿A qué se refiere con esto? Como podemos notar, el oxígeno forma un núcleo central en la molécula, ¿sale? Es nuestro eje. Y ya del oxígeno podemos ver cómo ambos átomos de hidrógeno se desprenden a cada una de las esquinas, ¿sale? Uno de ellos superiormente y el otro inferior, un poco cargado. Ustedes están viendo el video a su derecha, en este caso a mi izquierda. Bien, además de esto que tenemos, como pueden ver aquí en color verde, existen estas dos estructuras, ¿sale? Que tienen, a mí se me figura como si fuera una gotita de agua enlargada, pero la realidad es que estas figuras representan las fuerzas electronegativas del oxígeno. Si recordamos el video anterior en donde vimos química básica, ustedes se pudieron notar que hablábamos de un tema llamado electronegatividad, que prácticamente se refiere a aquella fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. Justamente el oxígeno es de estos elementos que tiene una propiedad sumamente electronegativa. Entonces, en su figura geométrica vamos a representar estas dos fuerzas con las estructuras que tenemos aquí. Y ahora sí, contando ambos átomos de hidrógeno junto a las estructuras que acabamos de ver, podemos darnos cuenta que se fue el primero. Esperemos que al menos me quede con dos. Si nosotros juntamos las puntas, nos vamos a dar cuenta que tenemos una figura de cuatro lados. Por ello es que se le llama una figura tetraédrica, ¿sale? Como siempre, el oxígeno va a ir en medio. Eso siempre hay que tenerlo. Otra cosa que tenemos que puntualizar, si se fijan, aquí entre ambos enlaces covalentes, estos son los enlaces covalentes que si recordamos son los que unen el oxígeno con los hidrógenos, yo me puedo dar cuenta que se forma un ángulo. Ese ángulo no va a variar, siempre va a ser el mismo. Y este ángulo tiene un valor de 104.5 grados. Este es el valor del ángulo, ¿sale? Siempre va a ser ese. Algunos libros lo manejan por ahí a 105, pero siempre hay que ser exactos, más en estos temas de química, entonces 104.5 es el ángulo que va a haber. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la molécula de agua? Como tal, podemos obtener más características. Una de ellas, que ya también vimos en el video anterior, es que el agua es una molécula polar. Con polar me refiero a que dentro de ella tiene dos polos, ¿sale? Un polo con carga positiva, que en este caso lo va a representar justamente los átomos de hidrógeno. Por eso se representa una S con un signo positivo, quiere decir que hay una carga positiva ahí. Y por el otro lado, el oxígeno le va a dar una carga negativa. Entonces tiene esa capacidad para ser positivo y negativo a la vez, por eso es una molécula polar. ¿Qué otra cosa? Existe un concepto que nosotros vamos a encontrar como constante dieléctrica. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ir palabra por palabra. Una constante es aquella palabra que nosotros tenemos como un valor fijo, ¿sale? Que nos va a permitir hacer comparaciones, hacer escalas. Tenemos constante dieléctrica y diversos tipos de constantes en química. Dieléctrico es esa capacidad que tienen los materiales a confrontar el paso de la electricidad. O sea, ponen
oposición a que la electricidad les pase. Es por eso que actúan como si fuera un aislante. Un aislante es aquel material como la madera, que es lo que vamos a ver a continuación, que precisamente tiene esa capacidad de detener el paso de la electricidad. Si hablamos de constante dieléctrica alta, ¿qué tan alta? Bueno, es de 78.5. Esa es la constante dieléctrica del agua. Y para aclarar mejor ese concepto, les tengo aquí un esquema que nos va a ayudar a comprender cómo es que las constantes dieléctricas cambian de materiales. Bien, aquí les dibujé dos postes de luz como los que tenemos en el alumbrado público y uniéndolos está lo que sería un cable de cobre. El cobre es un material que se le conoce como conductor porque tiene la capacidad de permitir el paso de la electricidad. Si yo tengo electricidad en un punto y la quiero mandar a otro, uso el cobre rapidísimo. ¿Sale? Me va a servir mucho para que esa electricidad pase de un lado a otro. Entonces, si yo estoy dejando que la electricidad pase, si yo no estoy poniendo oposición, ¿qué va a pasar con la constante dieléctrica? Lógicamente va a ser baja. Entonces, aquellas sustancias que funcionen similar al cobre van a tener una constante dieléctrica baja. Ya sí ver el segundo. Ahí vengo con todo, ¿eh? Un ejemplo es el polietileno. Polietileno. La constante dieléctrica del polietileno más o menos es 2.4. Si se fijan, enormemente diferente a lo que tiene el agua. Entonces ya quedamos. Este tipo de sustancias van a tener constante dieléctrica baja. ¿Por qué? Porque son conductoras. Vámonos ahora al ejemplo de la madera que ya les había adelantado. La madera es un material aislante, es decir, que va a oponerse a que la electricidad pase sobre ella. Si yo tengo un material aislante, lógicamente mi constante dieléctrica va a ser ¿qué? Alta. Entonces el agua va a ser similar a la madera en este aspecto, porque no va a permitir que la electricidad pase entre ella. Aquí les dibujé un recipiente de agua y vamos a agregar una sustancia que por sí sola conduce muy bien la electricidad. ¿Okay? Estoy hablando de las sales. ¿Qué tipo de sal? Bueno, vamos poniendo cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene diversas cargas positivas que van a tratar de transmitirse. Sin embargo, si yo meto el cloruro de sodio en agua, ¿qué va a pasar? El agua, debido a que tiene esa constante tan alta, no va a permitir que la electricidad se transmita. Nos va a ayudar a neutralizar esta reacción. Entonces es por eso que esta constante va a tener una función en el agua. Ahora, ya vimos polaridad, vimos constante dieléctrica, nos falta puentes de hidrógeno. Si ustedes por ahí checaron en redes sociales la infografía que les compartí, eso sí, muy importante, cada semana, previo a que veamos el video, yo les voy a estar compartiendo en Facebook e Instagram una infografía para que precisamente ustedes se den una idea de qué tipo de conceptos vamos a abordar en el video. En este caso, la infografía precisamente hablaba sobre los puentes de hidrógeno. ¿Y a qué me refiero con puentes de hidrógeno? Básicamente, un puente de hidrógeno es ese enlace que a mí me va a permitir unir una molécula de agua con otra. ¿Sale? Es este enlace, es esta vía para que yo los pueda unir. Aquí tengo mi molécula de agua, átomo de oxígeno, átomos de hidrógeno, ¿y qué va a pasar? Precisamente este hidrógeno me va a servir como unión, ¿para qué? Para que llegue la otra molécula y se pueda unir a ella. A su vez, esta misma molécula tiene más átomos de hidrógeno, entonces yo le puedo seguir añadiendo moléculas y moléculas y moléculas y moléculas. Es por esto que el agua... me salió muy feo, ¿eh? Sí, se nota cuando es antes y cuando es durante. Las moléculas de agua precisamente van a tener esa habilidad para juntarse súper rápido y para hacer diversos enlaces con otras moléculas que estén cercanas. Ojo, característica clave y característica clave que ¿de dónde obtienen? De estos puentes de hidrógeno. En promedio, una molécula de agua tiene la capacidad para asociarse con 3.6 moléculas más. Es la capacidad promedio que tiene el agua. Muy bien. Y bueno, derivado de estos puentes de hidrógeno, el agua adquiere más características todavía, que son las que les voy a presentar aquí. La primera de ellas, el agua tiene un punto de ebullición alto.
El punto de ebullición es esa temperatura en la cual el líquido va a empezar a evaporarse. En el caso del agua, el punto de ebullición a nivel del mar, esto es hablando de ciudades como Cancún, como Vallarta, vamos a tener un punto de ebullición de 100 grados centígrados. En cambio, en ciudades que son más altas, o sea que tienen mayor altitud sobre el nivel del mar, como en el caso de Guadalajara, este punto de ebullición va a bajar un poquito. En promedio, el punto de ebullición del agua a esta altura es de 97 grados Celsius. Básicamente lo mismo, sigue siendo muy alta. Otro punto, el agua tiene una capacidad a la que le denominamos tensión superficial. Para explicarles esto les voy a poner un ejemplo. Digamos que en el patio hay un mosquito, ¿no? Y el mosquito ve que Doña Lupe dejó ya el recipiente de agua desde hace 3 días, destapado. ¿Qué va a pasar? Aparte de dengue, lo que va a llegar va a ser precisamente el mosquito y se va a parar sobre el agua, así como si fuera Jesús. Esas son las patas del mosquito, un recipiente de agua. Se va a parar justo aquí y aquí la pregunta es, ¿se va a hundir? ¿Se va a ahogar? ¿Qué le va a pasar, no, a mi amigo? La realidad es que cuando llega y posa sus patitas sobre el agua, las mismas moléculas de agua van a generar cierta resistencia hacia la fuerza que le estamos aplicando desde arriba. A esta fuerza que el agua pone precisamente es a la que nosotros le vamos a llamar tensión superficial. Y el agua, gracias a los puentes de hidrógeno, ha desarrollado esta capacidad para ser fuerte y poner resistencia ante lo que se ponga. Obviamente, pues, el peso tiene sus límites, ¿no? Y no es lo mismo si le ponemos un mosquito así me aviento yo al agua. Pero lo que son masas pequeñas como esta, va a ser súper útil comprender tensión superficial. Y por último, tenemos que el agua es conocido como el solvente universal, ya que precisamente tiene la capacidad de disolver prácticamente un sinfín de moléculas, a excepción por ahí de algunos ácidos grasos y cuestiones que vamos a ver más adelante en el canal. Muy bien. ¿Qué me falta? Aquí les anoté otro concepto también importante con el agua. Sé que son muchos conceptos, sé que son propiedades, pero pues la verdad es que el agua es fantástica y gracias a que el agua tiene todo este tipo de cosas, bueno, pues nosotros podemos seguir vivos. Bien, ahora sí, vamos con hidrólisis. La hidrólisis es esa capacidad que tiene el agua para dividir, para cortar, para separar moléculas. ¿Qué moléculas? Existen demasiadas, hay carbohidratos, hay proteínas. En este caso, yo les voy a hacer el ejemplo con 2 moléculas de glucosa. Estas moléculas están unidas mediante un enlace O-glucosídico, que vamos a detallarlo mucho más cuando lleguemos a carbohidratos. Lo que quiero que tengan en cuenta es que este enlace precisamente se da porque un átomo de oxígeno me va a tomar la molécula de un lado y la molécula del otro, ¿sale? Sin embargo, si yo aplico hidrólisis, quiere decir que yo con una molécula de agua voy a cortar este enlace O-glucosídico. ¿Y por qué se da esto? Es algo muy interesante. Se los voy a explicar acá. La molécula de agua tiene la capacidad de separarse, de disociarse en sus elementos base. Estos elementos son hidrógeno y radical oxidrilo. ¿Qué pasa si yo los junto? Tengo agua, a su vez el agua lo separo y tengo estos dos. Cuando hago hidrólisis, cada uno de estos 2 elementos va a agarrar un chambelán. Primero, el hidrógeno, ¿qué va a hacer? Va a llegar, va a ver que este oxígeno se quedó solo y ¿qué va a hacer? Se lo va a unir. Aquí, OH. Ahora, aquí tenía otro radical oxidrilo. ¿Qué pasa? Llega, se da cuenta que el otro radical ya está completo y se va a unir justo aquí con la otra molécula. Entonces, ya estas moléculas son independientes, ya no existe unión entre ellos, pero lo más importante, no se quedan incompletas. Si se fijan, agregaron a su estructura, ganaron un radical oxidrilo y ya pueden ser independientes. Entonces esta básicamente es la mecánica con la que trabaja el agua para hidrolizar. Como les comenté, esto es gracias a la propiedad que tiene para asociarse y disociarse. Y ya lo último que vamos a ver precisamente relacionado a este tema de asociación-disociación es una ley que nos va a permitir calcular en qué grado o hasta qué punto una molécula se puede dividir.
¿Sale? Esta ley es la que denominamos ley de acción de masas y nos dice que debe haber un equilibrio entre la concentración de una sustancia asociada y la concentración de esta misma sustancia disociada. Nosotros vamos a encontrar la fórmula de esta forma. A por B sobre AB. A representa uno de los dos componentes. En este caso yo puedo decir que A representa H. En cambio B va a representar OH. Y entonces AB, ¿qué me representa? H2O, la molécula asociada. Esto es súper importante porque a partir de esta fórmula de ley de masas nosotros vamos a poder calcular el pH, que pues obviamente dejamos un video en específico para él y que es sumamente importante en bioquímica. Bueno, en cuanto al agua sería todo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.